Bienvenidos al día 1 de nuestro cuadernillo 6 en la primera semana, actividad 1. Explora tu medio ambiente como un detective. En esta actividad es para que observes y reconozcas tu medio ambiente. Sal a los alrededores de tu casa pidiendo permiso a una persona adulta para que te deje ir o te acompañe. Lleva hojas borrador, lápiz para tomar notas, algún libro o madera para apoyar las hojas o dibujar o escribir. Realizarás dos croquis del recorrido y de lo que observas. Antes de salir, lee todas las tareas que tendrás que hacer en este recorrido. Bien, les recuerdo que van a realizar un croquis del camino que recorran. Pues un croquis no es más que una representación en un dibujo del camino trazado. Muchas veces ya hemos hecho croquis en anteriores cuadernillos, los cuales nos han sido de utilidad para diferentes actividades. Vamos a ver qué nos propone la tarea 1. Caminata por los alrededores. Registra la hora de salida. Camina y elige un lugar donde se vea la tierra del suelo. Realiza un croquis de recorrido desde la casa hasta este lugar. Anota cómo está el tiempo. Recuerden que el tiempo es el estado, vamos a decir, del clima inmediato que hay. Por ejemplo, si está lluvioso, si está templado, si es soleado, cuando hay mucho sol, etcétera. Observa el suelo, observa el suelo, qué formas presenta. Hay plantas, cubren el suelo o son escasas, hay agua, ves animales, ¿dónde? Hay indicios de la presencia de seres humanos, anota tus respuestas. Haz un segundo croquis. Ahora de lo que observaste, donde te encuentras, dibuja allí los seres vivos que observaste. Tarea 2. Los detalles de la observación. De regreso a casa sobre el croquis de lo que observaste, completa la información que no llegaste a registrar, nombres de plantas, animales, particularidades del suelo y su cobertura. Algún rastro de presencia de personas como pisadas, restos de comida, envoltorios, postes y cables de luz y pavimento, entre otros datos. Tarea 3. Reporte de la exploración. Una vez que hayas completado el croquis de lo que observaste, redacta lo observado en la caminata siguiendo este esquema. Bien, recuerden que haciendo este esquema van a tener que copiarlo en una hoja suelta donde la pueden entregar o en su cuaderno también. Reporte de la exploración. El título de la actividad que observaste. Recuerden que el título va a ir relacionado al lugar donde ustedes fueron a realizar su exploración. Por ejemplo, si en mi caso yo hubiese explorado, vamos a decir, parte trasera de mi casa, la parte trasera de mi casa. Un ejemplo, claro está. Sé que algunos pueden observar la calle inmediata, la que pasa por el frente de su casa, o un patio o algún terreno baldío que haya por ahí, lo pueden observar cuidadosamente. O sea, en ese caso yo puse la parte trasera de mi casa, vamos a imaginarlo. Aquí en el autor iría su nombre, su nombre. Por ejemplo, si usted se llama Roberto, usted pondría Roberto. Si se llama Daniel, ahí iría Daniel, pero lo vamos a llenar con los datos suyos. Aquí va la fecha, por ejemplo, si tomamos en cuenta la fecha de hoy, hoy podría ser 06/07/2001, siendo julio 6 del 2021. Podría ser quedar de esta manera. Recuerden, muy importante, que el estado del tiempo en lo que lo han realizado. Por ejemplo, si usted hace eso en el día de hoy, sería la misma fecha, pero cambiaría dependiendo de donde sea el lugar. Aquí vamos a poner donde vivimos. Por ejemplo, si vivimos en Santiago, Santo Domingo, Azua, Hermanas Mirabal, en diferentes lugares. O podemos poner, por ejemplo, aquí Santiago, de los de los de los caballeros. Y si deseo poner el sector, puedo ponerle después entre paréntesis Gurabo, o puedo ponerle entre paréntesis Ollanta y Caimito, o puedo poner algún sector de Gurabo, o puedo poner, por ejemplo, Santo Domingo y ponerle los Jardines del Norte, la Yagüita, etcétera, etcétera, etcétera. Hora de salida. Aquí va la hora a la que salimos a hacer esta exploración. Por ejemplo, si usted lo hizo en la mañana, se levantó temprano y a las 8 de la mañana se puso su ropa y salió. Entonces la hora de salida podría ser a las 8, pero recordando que pondríamos a
M, si fue en la mañana, si usted salió de noche con una linterna para hacer eso, entonces pone que fue a las 8. Pongamos aquí que usted regresó, que regresamos a las 8:45, duramos 45 minutos por allá y concluimos nuestro estado del tiempo. El tiempo vamos a decir que estaba lluvioso, es solo un ejemplo. No tiene por qué estar lluvioso, podría estar soleado o podría estar templado, podría estar de diferentes formas el estado del tiempo. Eso va a depender en el momento que realicen su práctica. Ahora, croquis del recorrido realizado. Dibuja el croquis que hiciste en tu hoja borrador. Características del suelo y relieve. Las características del suelo y relieve se refiere a la forma que tenía el terreno. Si era, vamos a decir, tipo montañoso. En el caso de un patio, en la mayoría de patios son llanos, o sea, totalmente de formas horizontales, una llanura. Entonces, elementos no vivos incluye la presencia de agua, luz, temperaturas, rocas. ¿Qué podemos encontrar en un patio que no está vivo? Por ejemplo, podríamos decir trozos de madera. Habían trozos de madera, en el patio habían rocas que no estaban vivas, obviamente, las rocas. ¿Qué más? Ahí todo va a depender de su imaginación o de lo que encuentren en su patio. Por ejemplo, en un patio podríamos tener sillas, pero eso también depende de qué clase de patio tengamos. Hay patios que no tienen silla, hay patios que tienen gomas que sirven como columpio y hay diferentes cosas. No tiene por qué ustedes realizar esta práctica en un patio, pero en el caso de mi ejemplo, como fue un patio, pongo de lo que podemos encontrar en un patio. Seres vivos que encontraste. Describe detalles de las plantas, incluye las cantidades y los nombres si los conoces. Vamos a decir que en el patio yo tenía un perro, ¿verdad que sí? Perro grande y amarillo. Y amarillo. Y árboles frutales de limón y, por decir un ejemplo, y aguacate. Esos son elementos vivos, plantas y animales que están vivos. Obviamente esto nos va a servir de mucho como ejemplo porque muchas cosas las van a encontrar vivas dependiendo del lugar donde exploren. Si exploran en un lugar que es muy solitario, pues se va a ver reducido, aunque a veces hay lugares que están solos, pero aparecen muchos seres vivos. Por ejemplo, aparecen grillos debajo de las rocas, aparecen ranas en algún tanque que esté destapado, aparecen gusarapos que a veces están vivos si no está bien almacenada el agua y no le ha rociado cloro. Y todos esos son seres vivos que aparecen. A veces hay pajaritos que sobrevuelan el área, como son pinchitas, ciguas palmeras, entre otros. Presencia del ser humano. Registros de rasgos de presencia del ser humano, por ejemplo, pisadas, restos de comida. En este caso, vamos a poner que casi nadie visitaba. Ah, bueno, si había un perro, alguien tiene que visitar porque alguien le da la comida al perro. Vamos a poner que habían pisadas. Esto es un ejemplo solamente. Pisadas de personas que, que alimentan el perro. Un ejemplo nada más. Siempre que sea posible, incluye los dibujos que les hace de las plantas en el croquis del lugar. Eso aquí es el dibujo de lo que pueden hacer cuando visitan ese lugar. A modo de ejemplo, según ustedes vean el lugar, van a dibujar algunos de los espacios. Eso va a ser más o menos como un croquis que señala el sitio como era. Vamos a seguir. Relee y piensa. Esta actividad te ayudará a revisar tus notas de observación y ordenarlas en un borrador de informe. Las notas se ordenan y se revisan. Relee las notas que tomaste en tu reporte de la exploración. Seguramente necesitas completar alguna oración o sustituir alguna palabra. Revisa lo que escribiste y recuerda lo que viste, lo que hiciste y por dónde fuiste. Así que corrige tus notas si falta algún detalle. Tarea 2. Clasificar las palabras. Relee tu reporte de exploración y agrupa las palabras que usaste en estas tres columnas, en sustantivos, en adjetivos y verbos. Los sustantivos son palabras que se usan para nombrar personas, animales, objetos y campos de conocimiento de ecología, matemática, etc. Bueno, como vimos, cuando hablamos de que son nombrar personas, ahí la única persona que mencionamos podríamos decir que es el nombre de nosotros, pero también tenemos animales, tenemos el perro. De los objetos que mencionábamos son los objetos que podríamos encontrar en el patio, como fue el trozo de madera,
como fue también rocas, etcétera. También recuerden que para eso también las emociones de campos, la ecología y matemática cuentan para esto. Eso lo van a hacer, copiar en su cuaderno cuáles sustantivos aparecen. Los adjetivos son las palabras que se usan para indicar cualidades. ¿Qué ocurre con las cualidades? Por ejemplo, cuando decimos el perro, el sustantivo podría ser el perro, ¿verdad que sí? Pero cuando decimos cómo es ese perro, ya le estamos agregando los adjetivos que identifican ese perro. Dijimos que el perro era grande y que era amarillo. Ahí tendríamos dos adjetivos cuando decimos grande y amarillo. Y los verbos son palabras que se usan para referir tanto estados y acciones como el tiempo en que ocurren estas acciones, pasado, presente o futuro. Bueno, un verbo que se ocurre es el de pisar, pisadas, el cual es un verbo que indica lo que se había estado ahí. O sea, habían pisadas, era algo que se estaba hablando en pasado, pero ahí está pisadas. Recuerden que anteriormente hablamos de los verbos, también indica las acciones que se habían hecho. Vamos a seguir. El borrador del informe con toda la información que registraste. Escribe un borrador de informe de tu descripción. Puedes usar este formato y releer las características del informe en la actividad 3 de la semana 2, correspondiente al plan 4. Guarda el borrador para revisar más adelante. Bien, guiémonos también de lo que hemos hecho. El día 6 de julio a las 8 de la mañana, o podemos poner AM, hice mi exploración hice mi observación de la tarea en el patio, ¿verdad? En el patio, en el patio, en el patio. El suelo era muy llano, o el suelo era llano. Encontré estas especies vegetales. Pusimos ahorita que limones y aguacates. Y eran altos. La mata eran altas, vamos a decir. Eran altas y robustas. Algunas tenían frutas y otras tenían muchas hojas. Encontré estos animales, perros, perros, perros y perro y aves, vamos a poner así, aves que sobrevolaban el lugar. En mi patio. O se ve que algunos animales eran hembras y otros machos. Eso es un ejemplo. En cuanto a señales humanas, encontré pisadas alrededor de la jaula. Bien. Eso nos puede servir como de ejemplo, no tiene que quedar exactamente así. Bien, vamos a continuar. Y aquí tenemos una excursión para investigar el medio ambiente. En esta actividad es para trabajar fracciones mientras ayudas a unos amigos a organizar la comida que llevarán a una excursión. Para investigar el medio ambiente necesitarás recortar los círculos y sus partes fraccionadas correspondiente al anexo 1 para utilizarlas en la resolución de las tareas. Porciones de arepa. Sabrina, Pamela, Ernesto, Kelvin harán una exploración, por lo que están preparándose para una excursión llena de descubrimientos. Deciden llevar arepas dulces para comer y se acercan a un puesto para comprarlas. Generalmente las arepas vienen cortadas en distintas cantidades de porciones iguales. Anota tanto la fracción que representa una porción en cada una de las arepas como la fracción que equivale a una arepa entera usando esas porciones. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos
tenemos aquí un medio, porque pongamos que la arepa fuera circular. Si la arepa fuera circular, quedaría de la siguiente manera. Entonces, tendríamos solamente una mitad. Como tendríamos una mitad, la otra mitad que nos falta, para completarla necesitaríamos dos mitades. Entonces, aquí ponemos el numerador. El numerador nos indica la cantidad que tenemos. En este caso solo tenemos una de dos porciones que serían en total. Y para tener la arepa entera necesitaríamos tener los dos pedazos de dos pedazos en las que está repartida. Pero en este caso tenemos la arepa que cortamos un pedazo. Si cortamos un pedazo, ¿verdad? Tenemos un pedazo. Pero ¿en cuánto está repartida la arepa? En 3. Entonces tenemos un pedazo de 3 pedazos que son el total, como nos dice el numerador. Y si quisiéramos tenerla entera, esa arepa, necesitaríamos ¿cuántos pedazos? Bueno, pues para llevarnos la arepa entera nos tendríamos que llevar los 3 pedazos. Entonces tendríamos que tener 3 pedazos de 3 que son en total. En esta arepa tomamos 1 y si observan en total son 4. Son 4. Entonces para llevarnos la completa serían 4 cuartos. 4 cuartos. Aquí tenemos 1. Tomamos 1 de cuántas que son en total. Si pueden contar, tenemos 6. Tenemos 6 pedazos. Y para llevarnos la completa necesitaríamos tener 6 sextos. 6 sextos. Aquí nuevamente tenemos 1. Y en total son 8. Entonces aquí tendremos un octavo. Y para llevarlo a completo necesitaríamos tener los 8 octavos completos. Aquí en total tenemos 12, pero solo tenemos un pedazo. Tenemos un pedazo de 12 pedazos que son en total. Entonces aquí tenemos 12 doceavos para llevarnos la arepa entera, porque para tener la arepa completa necesitamos 12 doceavos. Ese día quedan en el puesto algunas porciones de arepas. Utiliza las partes que se han anotado del anexo 1 para encontrar la fracción que queda de cada arepa y anota la fracción en cada casillero. Recuerden que en ese caso es la fracción que queda, no es la fracción que tenemos. Vuelvo y les releo. Ese día quedan en el puesto algunas porciones de arepa. Utiliza las partes que has encontrado del anexo 1 para encontrar la fracción que queda de cada arepa y anota en cada casillero. Bien, en ese caso, de esta arepa quedaron 3 elementos. Y si observan bien, eran 4 en total. Entonces quedaron 3 de 4 que eran. Entonces tenemos como numerador 3, que es la cantidad que quedó. Y el denominador, la cantidad total de pedazos que eran, que son 4. Aquí, si imaginamos, nos damos cuenta que esa arepa tenía 1, 2, 3, 4 elementos, más 4 más para completar el círculo redondeado serían 8. Entonces quedaron 3. ¿De cuánto que eran en total? 8. Entonces tenemos 3 octavos. Aquí quedó solo un elemento, lo que significa que es un elemento. Pero en ese caso podemos, si observan, para completar un círculo completo hacían falta 3 pedazos más. Por lo tanto, ahí en total eran 4. Entonces tenemos que quedó un cuarto. Aquí también podemos ver, si observan, esta era una arepa que le quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Pero una arepa que tenía 12 pedazos en total. Entonces tenemos 6 de 12 que eran en total. Vamos a continuar. Como observamos aquí, esta tenemos 2 y para completar el círculo faltaría un pedazo aquí y un pedazo aquí, por lo tanto serían 2 cuartos. Aquí se tendrían que haber comido una de aquí, otra de aquí y otra de aquí, serían 3 pedazos y sumado a los demás serían 6 y 2 son 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos que serían en total y nos quedaron 5. Para un total de 5 octavos. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que serían los que quedarían aquí. De denominador ponemos el 8 y nos quedaron 6. ¿Sí? Observan bien. Aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quedaron 7 espacios.
Y en total podríamos decir que son 1, 2, 3, entonces traerían 3 más para completar, serían 12 pedazos en total. Entonces vamos ahora a practicar cómo se lee. En el primer caso nos quedaron 3 cuartos, en el segundo 3 octavos, en el tercero un cuarto, en el, en el cuarto 6 doceavos, en el quinto 2 cuartos, en el sexto 5 octavos, en la siguiente 6 octavos y en la última nos quedaron 7 doceavos. Ya esto ha sido todo hasta aquí el video. Muchas gracias por mirarlo. Recuerda realizar tu trabajo a tiempo, ya casi estamos agotando el año escolar. Espero que les sea de utilidad.